Nos estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo que trajéramos a influencers emblemáticos. José González, bienvenido al Tiempo Perfecto. Yo empiezo a estudiar periodismo y yo de niño a mí me encantaba encerrarme en mi cuarto y jugar a dar noticias. Yo tenía mi cámara, tenía mi micrófono, siempre crecí haciendo eso y mi familia creció viéndome jugar a eso. Y probablemente ellos se imaginaban que al yo estudiar periodismo iba a trabajar en una televisora, en un periódico, no en un cuarto literalmente con una cámara, sí, con la misma que yo jugaba de niño. Cuando yo empecé a monetizar sí fue muy fuerte, o sea, no, pues es que ya puedo aportar en esto, no, ya puedo aportar en lo otro, y ya a la fuerza mi familia entendió que esto era un trabajo y la gente no es consciente del daño que puede llegar a hacer también, porque claro, es muy diferente a yo armar una polémica contigo y decir, oye, mañana nos peleamos en Instagram y tú subes esto y yo subo lo otro y que todo el mundo hable. Los algoritmos cambian cada semana, cada día. Si no lo sueñas, no lo vas a lograr porque no lo materializas en tu cerebro y creo que nosotros como seres humanos trabajamos de sueños, de anhelos. Amigos del Tiempo Perfecto, bienvenidos a un episodio más esta semana. Estoy muy contento porque nos estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo que trajéramos a influencers emblemáticos, actuales y además muy queridos por ustedes. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, lo conozco ya hace 1 o 2 años por culpa de RBD, ya platicaremos de eso, pero siempre pendiente de su contenido, siempre con todo el material que sube, siempre esa sonrisa y esa energía que lo caracteriza y que se ha convertido en uno de los influencers más queridos, sobre todo en esta plataforma. Y hoy vamos a platicar con él porque aún cuando es muy joven de edad, digo, considerando ya los que somos cuarentones, la realidad es que tiene una carrera, pero además una formación académica, que esto es muy importante y es uno de los temas de los que quiero hablar porque creen que el hecho de ser influencer o dedicarse a la vida digital implica solamente prender un teléfono, y creo que hay más responsabilidades de las cuales tenemos que hablar para convertirse en uno de los mejores. Y sí, eso se pueda convertir en una fuente de trabajo, porque siempre este mito de si es un trabajo o no, ya lo platicaremos, pero quiero darle la más cordial bienvenida. José González, bienvenido al Tiempo Perfecto. Amigo, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá con todos ustedes y poder comentar un poquito, ¿no? de toda esta historia y de toda esta aventura. Muchas gracias, amigo. Y bueno, nada más para dar un resumen, tenemos una amiga muy querida en común, Aranza, sí, que nos conocimos justo en el primer concierto de la gira de regreso que hizo en el 2022. 23, sí. RBD en El Paso, la pasamos increíble, sin duda, qué gran experiencia, ¿no? Sí, muy, muy loco porque justo RBD es como una parte muy importante en mi vida. Yo sé. Y me atrevo a decir que conecta todo, mi trabajo, dónde vivo, o sea, es muy loco, todo va conectadísimo. Ya luego vamos a profundizar, me imagino, pero sí, es algo como muy importante y nos conocimos en sí, una fecha muy especial para mí. Sí, además, no, bueno, y qué locura, porque además aquel furor, ya después fuimos a más conciertos en el que ya sabíamos qué pasaba, pero la adrenalina, la emoción y lo genuino de un primer concierto fue espectacular, lo que se vivió, todo eso de ver a la gente en Mia Colucci, en todos, a las corbatas, los sombreros rosas por todos lados, fue increíble definitivamente, y que además, pues eso llevó también al grupo a una era que también no habían vivido, que es la era digital, porque claro, la novela fue más o menos que terminó 2004. Empezó 2004 y terminó 2006. Más o menos, no existía nada de esto, porque muchos años después llegó Facebook por ahí del 2009. Esto suena como si yo tuviera 70 años, pero les prometo que no es tan de tanto tiempo. Pero profundizando en estos temas, en la parte digital, José, creo que es importante hablar de tu formación, porque si bien hoy en día ya estos números que estás manejando hoy en YouTube, 1.5 millones de suscriptores, más de 200 millones de vistas, videos con más de 2 millones de views, ¿cómo se logra todo eso en esta temporada que además podría sonar muy fácil, pero cada vez los algoritmos están más severos? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que ha sido un trabajo de mucho tiempo, justo creo que las plataformas han cambiado y llega, por ejemplo, TikTok, donde haces 2 millones en 2 días, ¿no? YouTube es totalmente otra historia, o sea, que además fue de las primeras plataformas. Sí, y justo el algoritmo, yo entré sin conocer lo que yo estaba haciendo, o sea, haz de cuenta que empecé a subir videos justo cuando empecé a estudiar periodismo, yo no sabía ni tan siquiera que se podía convertir en un trabajo, no tenía idea de nada, yo solo lo hice por amor al arte.
y empecé a subir videos y de repente pues empezó a funcionar, pero claro que hay un trabajo muy arduo de mucho compromiso de estar subiendo videos. Yo hago contenido de noticias y en ese momento era muy inmediato, hace cuenta que sucedía algo, corre y graba, estaba en una fiesta, me tengo que ir, tengo que grabar, y en esos momentos ni tan siquiera estaba recibiendo algo a cambio, era más el compromiso de sentir de la gente que me empezaba a ver y de ver también cómo iba creciendo la audiencia, pero es un trabajo muy arduo, definitivamente no es fácil y hoy ya tengo 6 años dedicándome 100% a esto y ha sido una aventura donde he aprendido muchísimo. Que eso me encanta porque lo decía muy al principio. Creo que te tocó ser esta primera generación que bueno, hoy hablar de 6 años de hacer contenido, sí es la primera generación que te toca descubrir además formatos nuevos que van saliendo, dominar las plataformas, porque si bien hablábamos más o menos de que Facebook sale en 2009, Instagram por ahí del 12, 2013, más o menos al final. El contenido con el que salen esas plataformas al inicio es muy distinto al que hoy en día tenemos. Y esto ha sido también por la misma revolución de la competencia, como con TikTok y tantas plataformas que existen. Hablamos de las más populares, pero bueno, aplicaciones hay millones. Pero sí me gustaría empezar por este gran tema en el que hablamos de, independientemente si es un trabajo o no, eso lo vamos a dejar como punto y aparte, pero toda la formación que se requiere, porque si bien eres de esta nueva generación en el que dices, oye, arranco con un tema de por amor al arte, pero no todo bastaba que fuera eso. Sí hubo una preparación, al final, sí fuiste a la universidad, te gradúas en periodismo en el 2021. 2021, eres de Costa Rica, es importante mencionarlo, haces tu tesis acá en México y regresas a graduarte. Pero sí hay una preparación que hoy por hoy, que ya no es amateur lo que haces, que eres un profesional, es importante hablar de eso porque pues hay mucha gente joven que nos ven al tiempo perfecto y que siempre se están cuestionando. Sabes que esto se ha puesto como tan de moda que todo mundo quiere dedicarse a esto, todo mundo cree que con solo prender un teléfono y tener una red social es suficiente, pero sí hay que profundizar en eso porque implica una gran responsabilidad. El nombre lo dice, vas influenciando a las personas. ¿Qué opinión tienes al respecto con este tema? Que sí hay que prepararse solo de prender un teléfono. ¿Qué opinas al respecto de eso? Sí, tengo muchísimo que decir. Es muy curioso porque a veces en mis videos me dejan comentarios como, ay, deberías estudiar periodismo, ay, eres muy bueno comunicando. Y yo, pero es que eso estudié. Claro. Y claro que la gente lo entiende y se da cuenta cuando uno tiene esa responsabilidad. Para mí, creo que esa es la palabra que me ha acompañado desde que yo inicié. O sea, yo empecé a hacer videos justo en el primer cuatrimestre. Yo empecé a estudiar y de que empecé a estudiar y empecé a subir videos y lo iba complementando. Es decir, en la universidad me decían o me enseñaban a hacer periodismo muy a la antigua, muy para un formato escrito, periódico, revista, y lo que yo estaba haciendo era totalmente novedoso. Entonces en la universidad me decían la pirámide invertida, y yo en los videos decía, no, a mí me funciona todo lo contrario. Entonces fue muy rico porque yo fui jugando con ambas cosas y al final me resultó. Pero claro que hay un progreso y un estudio atrás de cada noticia que yo hago, de cada investigación, porque al final yo entiendo que es una gran responsabilidad. Claro que me he equivocado, claro que he dicho, oye, fallé en esto, era de esta otra forma, pero pues uno va aprendiendo de eso. Pero creo que estamos en una época muy cambiante y muy veloz. Cuando yo empecé, YouTube era la red social de inmediatez. Noticia, todo el mundo iba a YouTube. Noticia, todo el mundo, ¿qué pasó? YouTube. Ahora es TikTok. O sea, ahora pasa algo y te das cuenta primero en TikTok que en otra red social. Y me he encontrado con muchos creadores que hacen noticias también. A muchos los conozco, a muchos no. Y veo la falta de estudio, ¿sabes? O sea, no literalmente universitario, pero sí la falta de responsabilidad a la hora de comunicar. Uf, y es muy fuerte porque a veces... Es todo un tema y hablaremos claro, de esos sí, medios amarillistas y sí, de porque información. suben un video que tiene 2 millones de vistas donde dan una noticia mal y la gente les dice, oye, esto no era así, y a ellos se les hace muy fácil decir en otro video, ok, no era así, y ya. Y yo digo como, wow, qué fuerte, porque cuánta población se va a quedar solo con la primer parte y no con la segunda. Claro. Entonces es muy cambiante, capaz si en 2 meses todo esto va a cambiar y va a ser otra red social y así, pero en mi parte, en mi persona, creo que sí, estudiar periodismo, entender la noticia, entender cómo investigarla, me ha ayudado a ser muy responsable con mi audiencia, sobre todo por el tipo de temas que puedo llegar a tocar.
creo que sí es fundamental. Y sobre todo que hoy en día ya no existe como hace años. A mí me tocó esta televisión de los 90, crecí con esa tele. Me tocó trabajar en la tele de los 2000 y en el que te encasillaban y entrar era un poco complejo. Hoy por hoy creo que la libertad, esa es la palabra que nos dan las redes sociales, no implica solamente que digas, oye, en tu caso es contenido de noticias, tanto del espectáculo como lo que pasa en el mundo, en la vida y también de cultura pop, al final de cuentas. Pero cuánto especialista también, doctores, nutriólogos, que al subirse a una red también les ha costado ese trabajo. Quizás parte de tu don y tu talento era esta parte expresiva y energética y que, claro, complementándolo con un estudio, pues es parte de tu contenido y tu personalidad hoy en día en redes sociales, pero también hay mucho, mucho influencer que habla de estos temas tan profundos, cuánto hablan de la salud emocional, cuánto se habla de la nutrición, cuánto se habla del ejercicio, de estilos de vida, de bienes raíces, de educación financiera. Y que también, bien lo decías, creo que esto es muy importante porque al final, al ser medios masivos de comunicación electrónicos, pero masivos y que además mucho más el alcance que lo que podía tener la televisión hace 10 años o lo que un periódico podía tener en tiraje de llegar a cierto número de personas. Es muy cierto lo que dices porque sí parte de una formación periodística tiene que ver con estos principios básicos que esos por más que lleven siglos no van a cambiar y tiene que ver con la objetividad, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la imparcialidad y el tener esa formación creo que sí es importante porque, insisto, hay mucha gente que de repente nos dice es que sí es un trabajo o no es un trabajo. ¿Qué puedes responder acerca de eso? Porque es la pregunta del millón, José. Porque de repente, sobre todo creo que esta nueva generación de jóvenes lo ven como un trabajo, pero hay toda una generación de antes que dicen, ¿cómo? No, un trabajo es ser abogado, un trabajo es ser contador. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Mira, te voy a responder esta pregunta contándote un poquito de mi historia, porque sé que te vas a reír y mucha gente se va a sentir identificada Sí. del entendimiento que le tienen a las redes sociales. Yo empiezo a estudiar periodismo y yo de niño a mí me encantaba encerrarme en mi cuarto y jugar a dar noticias. Yo tenía mi cámara, tenía mi micrófono y jugaba a dar noticias. Yo me inventaba las noticias y siempre crecí haciendo eso y mi familia creció viéndome jugar a eso. Entonces yo empiezo a estudiar periodismo, empiezo a subir los videos y me encierro en mi cuarto a grabar, a hacer lo mismo que yo hacía de niño. Entonces, pues obviamente ya tengo 18 años y mi familia es como, pues ya es momento de ir buscando un trabajo. Sí, o sea, hoy Y por hoy todavía te pasa. no, en esos momentos cuando Sí. estaba empezando a estudiar y mi familia era como, pero oye, José, deberías de aplicar en tal lugar. Y en ese momento yo todavía no recibía dinero de YouTube, de la monetización, todavía no monetizaba, no llegaba como a los parámetros indicados. Empiezo a generar y mi familia no entendía cómo rayos yo estaba haciendo dinero de jugar en mi cuarto, Claro. porque ellos lo veían así. Y probablemente ellos se imaginaban que al yo estudiar periodismo iba a trabajar en una televisora, en un periódico, no en un cuarto literalmente con una cámara, Sí. con la misma que yo jugaba de niño. Sí. Y como yo así estaba haciendo dinero. Entonces, o sea, mi crecimiento cuando yo empecé a monetizar sí fue muy fuerte. O sea, entró la pandemia, todo el mundo empezó a consumir redes Bendita sociales. pandemia, ¿no? Que a muchos los catapultó. Claro, y se me disparó todo. O sea, a mí la vida me cambió por completo. Entonces, era como, no, pues es que ya puedo aportar en esto, ¿no? Ya puedo aportar en lo otro. Y ya a la fuerza mi familia entendió que esto era un trabajo. Incluso durante la pandemia fue cuando yo me vine a vivir a México porque fue cuando me surgió una oportunidad y para ellos les volaba el cerebro porque era, ¿cómo? O sea, ellos no dimensionaban el poder que tenían las redes sociales y hoy en día lo entienden perfectamente, ya ven mis videos y ya lo entienden, pero sí, claro que es un trabajo y bien cansado. Sí, bien arduo, ¿eh? La gente cree que es como poner la cámara y ya, y no, manches. no, porque además al final sí involucra investigación. Sí tienes que checar fuentes porque además hay tanto, y porque es importante hablar de eso, sobre todo con esta formación que has tenido. Existe hoy por hoy en todas las redes sociales mucho medio que por el esquema de monetización, que esto es importante aclararlo, el esquema de monetización es las plataformas digitales, no todas, pero sí la mayoría te pagan por las visualizaciones, los likes, todos los números que conlleva, porque la gente al momento que se meten, no sé, a TikTok, a ver, y le pones un like o estás viendo un view y le pones like y estas cosas, esos son pues números que cuando vas teniendo cierto parámetro, como decías,
la aplicación te paga. Es como si TikTok fuera tu jefe, es como si YouTube Exacto. fuera tu jefe y te paga tu quincena para las personas que también de repente tenemos que no dominan estos temas. Pero sí también se ha desvirtuado mucho esta profesión. Porque así como hay buenos influencers que hacen contenido de calidad, que se agradece la confiabilidad, también, José, hay mucho medio que por el esquema de monetizar y de meter noticias duras, oye, ¿a cuántos artistas han matado estando en vida? ¿Cuántos chismes se han inventado de situaciones que ponen a la gente o a los artistas o a las celebridades con la soga en el cuello? O sea, es también importante hablar de eso porque es una realidad, es como la tesis y la antítesis de esta situación y eso es terrible porque sí hay gente que lo hace de mala fe. Mira, y en viceversa también, justo vengo hace 2, 3 horas de grabar un video donde justamente denuncio eso. O sea, no así de que súper duro, pero es muy curioso ver cómo ha cambiado tanto el mundo de la información que ahora los medios importantes o tradicionales de televisión usan de fuente Sí. a los influencers. Qué Entonces, riesgo, ¿eh? Qué no, riesgo. imagínate que salió una noticia de un influencer que es conocido por inventar fake news, por inventar conversaciones que muchos que nos dedicamos al mundo del internet lo sabemos, los medios tradicionales no. Entonces lo usaron de fuente para una noticia de Ángel Aguilar que había Ya decidido sé, cancelar su embarazo. ya sé cuál, ya Entonces, sé cuál. un montón de medios tomaron esa fuente y lo esparcieron por todas partes. Y yo en mi video decía, esa persona que inventó ese chisme, hasta a mí me ha inventado chismes en algún momento. ¿Y cómo es posible que los medios tradicionales, que son como los más fuertes, no se toman a la tarea de investigar de dónde viene esa información? Y hay una gran irresponsabilidad esparciendo chismes, esparciendo información. Y es justo lo que tú estás diciendo. Es justamente eso. Y es que es terrible porque eso, en lugar de dignificar la profesión, genera absolutamente todo lo contrario, porque entonces eso le da la libertad o pseudo libertad a cualquiera de empezar a generar un formato en el que, a ver, entendamos que somos responsables Ujú. de esto que estamos hablando, la gente que nos está viendo en las plataformas va a entender que si tú y yo lo estamos diciendo, es verdad. Sí. Entonces, imagínate el nivel de responsabilidad y que parece que no pocos, podría decir que sí una gran mayoría, pero tienen la conciencia de decir, oye, realmente estoy siendo responsable, porque eso también es una gran pregunta que alguien que se dedica a esto como de forma profesional, el decir, ¿estoy siendo responsable con lo que estoy subiendo o solamente me interesa? Como muchos pasa, a mí me pasaba muchos años en los 2000 con el tema de la tele, había quien llegaba y decías, oye, por talento, no, por espacio se merece lugar, Ujú. o quienes era de, porque solo quiero fama. O Sí. sea, eso pasa mucho con las redes sociales y siento que es peor todavía porque la inmediatez que tiene estas benditas plataformas, híjole, puede catapultar o puede enterrar carreras y eso es muy fuerte para todos, incluyéndote como parte, sí, efectivamente eres parte de creador de contenido, pero como dices, también eres parte de toda esta atmósfera y terminas siendo parte del juego. Sí, yo creo que ese quiero fama hoy lo traduciría a quiero números, quiero followers, quiero likes, quiero. Y ese hambre de likes y de fama llega o lleva a las personas más bien a cometer muchos errores que se puede decir en otro video, como te digo, fallé, estaba mal la información, pero cuánta gente realmente se queda con esa primer versión. Claro. Y entonces sí creo, y lo repito 1000 veces, estamos en una era que la desinformación es muy grande. O sea, mi mamá a veces me escribe y me dice, oye, ¿viste que pasó tal cosa? Y yo como, no, mami, es mentira. Y ya pues, es muy fácil para las personas, sobre todo ya que son grandes, que no tienen como esta práctica de verificar 2 o 3 fuentes. Yo siempre lo digo en mis videos, vean los míos, pero también verifiquen. O sea, es muy importante que la gente tenga un criterio y verifique la información. Creo que ahorita la única forma de batallar con tanta desinformación, pero sí está muy, muy grave. O sea, y he visto en estos últimos meses un pico así enorme de desinformación que yo digo, no puede ser posible que los medios en general, influencers tradicionales, usen cualquier fuente con tal de ser los primeros, sacar una noticia y tener likes. Y es que también hay un punto importante que todo esto de la era digital se ha revolucionado tanto que realmente si lo vemos desde la parte de la legalidad,
no existe como tal. O sea, empieza este tema a nivel de ley, pero cuando inventas historias o subes un video que no te autorizaron a subir, o sea, empieza, pero sí creo que en México el tema de la parte digital no está al 100% legalizada y que eso también pues incurre en este tipo de actos porque, oye, muchos chismes, muchas cosas que se han viralizado han terminado con carreras. Sí, creo que hay un vacío legal, sobre todo en esta parte de la desinformación y yo mañana puedo subir un video diciendo algo tuyo y tú no me puedes demandar, porque creo que no hay una ley que cubra esa parte, entonces es muy Están en fuerte. proceso, están en Justo. proceso. Y entonces, claro, imagínate cuántos chismes han inventado, cuántas carreras han acabado y es muy fuerte. Yo creo que sí, todo se traduce a lo mismo. Esa misma hambre de querer atención, de querer tener vistas, te lleva a hacer cualquier cosa de una forma muy irresponsable. Sí, oye, y hay un tema que a mí me encanta de todo esto, porque bueno, hemos hablado de esta formación, de tu trabajo, pero también algo que sin duda va de la mano, que se ha convertido, en mi perspectiva, en un fenómeno que en lugar de causarme morbo, me causa miedo. El famoso hate. Es un temazo, porque estar atrás de un teléfono y de tener la libertad. Ya hoy en día algunas plataformas ya empiezan a limitar, incluso lo puedes poner y ya cuando abres los comentarios ya ponen así, este comentario no se ve porque puede ser ofensivo. Bendita regulación, ¿no? Como es, poner orden está bien, pero es un tema que ha llevado a la muerte a mucha gente, ha llevado a la depresión y a la tristeza porque es tu trabajo. Sí. Y hoy en día, bueno, ahorita todo este asunto que no quiero decir nombres porque luego esto se puede viralizar, Sí. es un tema, pero hay una famosa influencer del tema de las extensiones que pagó tanto que otra chica que eso le ofreció, que le dijo que no, y bueno, ya están en las dos partes tirando y digo, bueno, cuando es asunto entre dos, este fenómeno me aterra a dónde puede llegar, José. ¿Qué opinas de eso? Ay, es muy fuerte, ¿eh? O sea, he aprendido mucho a lo largo de estos 6 años, justo cubro mucho ese tipo de polémicas, por llamarlo de alguna forma, de influencers, ¿no? De que Sí. tal influencer se pelea con tal o tal y esto. Y he aprendido, y algo que me ha impresionado, y creo que te va a volar mucho la cabeza, es que es que todo va conectado. El mismo hambre de likes y de atención muchas veces lleva a, no por solo este caso en específico, pero lleva a muchos influencers y creadores a inventar polémicas. Y a lo que veíamos antes en la televisión, ahora se traduce en redes sociales. Entonces, es muy fuerte entender, y ya con los años lo O sea, es aprendí. parte del Es negocio. parte del negocio Ok. 100%. La polémica vende y la polémica se traduce en vistas y las vistas se traducen en dinero y en atención mediática. Pero eso quienes son parte de la Claro, industria lo conoces. Pero el mercado que está afuera, le encanta consumir eso, les encanta. Y eso por una parte, sin dejar de lado lo que decías de la parte más oscura y de que eso ha llevado a mucha gente a tomar decisiones muy fuertes. sí. Creo que se alimenta y la gente no es consciente del daño que pueden llegar a hacer también. Porque claro, es muy diferente a yo armar una polémica contigo y decir, oye, mañana nos peleamos en Instagram y tú subes esto y yo subo lo otro y que todo el mundo hable, a que sea real. Y ahí es donde entra el poder que tienen las personas de un hate muy desmedido. Y que Sí. no hay una conciencia de eso. Creo que para las personas hoy en día es muy fácil hacerse una cuenta, poner un pez de foto de perfil y decirte, oye, quiero que te pa. Y eres un tal por cual Y y sí. pero desmedido, o sea, realmente es donde yo me pongo a pensar, no hay una legislación, no hay una parte legal, pero ¿y en dónde están los papás? O sea, es Sí. muy Sí. fuerte, Sí, real. la verdad, el tema del hate en las redes sociales me encanta esto que dijiste de la conciencia, porque bien, lo platicábamos a nivel de creador de contenido. Si en los creadores hay una parte que son éticos y hay una parte que no, es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. También la parte de la audiencia, de los que están atrás de ese teléfono consumiendo lo que subes, creo que no hay todavía un nivel de conciencia en decir, híjole, esto que voy a poner. Porque a veces, por poner el comentario chistoso, el otro día me topé en TikTok con una cuenta que de lo que está sucediendo y se viralizó, de los comentarios hacen canciones. Mm, Y entonces, pues te terminas riendo, sí. está divertido, pero
pues eso se nos olvida que todo esto de la inteligencia artificial lo siguen manejando los seres humanos Sí. y que los seres humanos tenemos 1000 temas emocionales y que el tema del hate sí ha llevado a mucha gente a un punto oscuro que no está bien y que sí es importante hablar de esto, que todos los que van a poner algo se detengan 10 segundos a decir, oye, esto que voy a poner, híjole, ¿va a ser bien o no? Porque podríamos hacer que este mundo sea más bonito, porque por sí la parte digital, esta frase de por eso pago internet, a mí me encanta porque, claro, vas manejando y escuchas un audiolibro, un podcast, estás a veces histérico en el trabajo y abres TikTok, Instagram y te ríes de la gente que sigues, en fin, lo que te gusta ver, pero sí ese mundo siento que es muy delicado y es una fibra muy delgada porque sí ha llevado a las personas a cometer atrocidades. Sí, es muy triste, sobre todo, yo hablaba ahorita de niños, ¿no? Que generan ese tipo de comentarios, claro que también hay adultos, pero creo que todo se resume a lo mismo, la falta de conciencia de las personas, Sí. de que te ven en una pantalla y creen que uno no siente, que uno es como un robot automático, y claro que muchos comentarios pueden llegar a afectar. Yo tengo muchos años ya en esto y ya lo manejo distinto, ya no veo un comentario como lo veía al inicio, Sí. pero es mi caso, yo no sé otra persona que tanto le pueda llegar a afectar un comentario de tu físico, de lo que dijiste, de lo que sea. O sea, Sí. realmente la gente ha perdido mucha sensibilidad en ese sentido y la No, conciencia y ni bueno, y está. luego de por sí es todo un tema, porque han terminado con carreras. O sea, a mí el caso de esta famosa cantante que se casa con otro famoso cantante que viene de una dinastía de toda la vida y que se ha convertido en un Sí, tren de los últimos meses, que todo lo que haga ya está mal. Que, o sí, sea, creo que uno de los ejemplos más claros es lo que sucedió con la segunda temporada de La Casa de los Famosos, que independientemente del juego, independientemente del proyecto, de lo que haya sucedido, esos personajes, hoy por hoy, yo no creo que no haya pasado algo por su corazón, por porque el supuesto. nivel de hate, José, sin mencionar nombres, pero sabemos quiénes son, que hoy por hoy incluso ya no salen tanto a la vida pública, eh, claro que te provoca algo, Sí. pero porque la gente sin piedad se dejó ir con lo que sucedía en un juego de televisión. Sí, yo creo que este es un tema perfecto para hablar de esta situación, sobre todo cuando ya ese hate digital se traduce a lo físico. O sea, a mí me tocó ver a un ex integrante en una premiere y ver cómo todo el El mundo de... abucheaba. Era la de Wicked, ¿no? La Ajá. que Y pasó. Ay, entonces yo terrible. decía, wow, claro, un mensaje, o sea, 100 mensajes tú puedes voltear al teléfono y no verlos. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando estás enfrentándote frente a las personas? Y por eso te comentaba de lo de la sensibilidad. Ya las personas creo que han perdido un poquito eso. Las redes sociales nos han hecho muy fríos, Ujú. muy como malévolos, ¿sabes? Como la cultura de la cancelación es como, Ujú. te cancelo y ya, y se acabó. Sí. Y, y ya no hay Y más. es tan inmediato que Sí, además eso también, híjole, siento que adaptarte a eso, siento que la generación más joven lo ve tan natural y no pasa nada, pero pues no es la única generación que habita este planeta Tierra, son muchas generaciones, son muchas, sigue siendo un tema híjole, sí hay que saber llevarlo y esto también es importante hablarlo sí con los jóvenes, pero también con la gente adulta que de repente, yo creo que pasa, José, que híjole, el tema de la tecnología a la gente pasando los 50, 60 les abruma. Y de repente ver esto sí causa decir, a ver, como lo decías al principio, no todo lo que se ve en redes sociales es cierto. Dos, no podemos tomarnos las cosas personales. Y tres, simplemente entender que es una fuente de entretenimiento, que no es tu vida y bueno, también pensar en ser responsables de qué subimos y qué no subimos, porque sí ha habido unos casos que son tremendos y que la realidad es que ahí es cuando dices, híjole, desde la parte de espectador o ujú. creador, ¿hasta dónde tienes tu límite? Me parece que es infinito. Sí, yo lo veo mucho con mis sobrinos. Ellos ya crecieron, no crecieron, nacieron con la tecnología en la palma de su mano. O sea, ellos ya crecen con las redes, con las fotos, con la perfección de las Bailando. redes sociales, bailando. Los, Todavía sí, a mí me tocó más la transición, sí. pero ellos ya todo es inmediato y ellos ya nacen con ese chip tecnológico y es todo muy normalizado. Y fíjate, para mencionarte algo que a mí, por ejemplo, se me hace muy curioso,
como que estas generaciones luego de la pandemia, lo veo mucho con mis sobrinos y estas generaciones de 12, 13 años, 15 años, suben fotos y se tapan la cara. O sea, no sé si nunca has notado eso, como que suben un selfie pero se tapan la cara o suben la mitad o usan cubrebocas. Sí. Y digo, ¿qué tanto daño nos han hecho las redes Ujú. sociales? Nosotros subíamos a Facebook 40 fotos en un álbum y así todo brilla, no importaba. Sí, Pero creo que el mundo de la perfección que se muestra en redes sociales, la gente no entiende que es solo entretenimiento y que lo que se muestra en una red social no es la vida real, tal claro. cual. Y entonces sí creo que eso echa mucho daño a esas generaciones que pues crecen viendo a Kylie Jenner perfecta con un cuerpo, influencers, no nos vayamos muy lejos de acá, de México, que venden una vida porque ese es su trabajo, vender Ujú. perfección. No es su vida real. Yo cuántas veces he hecho un video riéndome, jiji, jaja, y quizás 5 minutos antes estaba destrozado llorando, pero pues cámara y uno se transforma, Claro. personaje. La gente no ha entendido todavía o sea, cómo tomar o cómo percibir las redes sociales. Sí, que es Ujú. básicamente es eso, entretenimiento, Sí. más allá de lo que consumas, del algoritmo, de lo que te gusta ver, es eso, entretenimiento. Sí, sí es muy difícil hoy en día, creo que poner como como un Ujú, tope en eso, ujú, porque claro, es tan inmediato, te levantas y ¿qué es lo que hacemos? Te levantas y lo primero que agarras es el teléfono. redes. Antes de dormir, ¿qué es lo último que Ujú. haces? Volteas el teléfono, pero sí hay una conexión, hay un amor-odio con la tecnología que creo que sí es importante hablarlo para tratar, en medida de que la gente nos pueda ver, hacer conciencia también de eso, porque también otro de los puntos que quiero platicar, el tipo de contenidos. O sea, vemos todo, pero ya cuando abres un ex, antes Twitter, en el que ya todo es explícito, en el que ves todo tipo, y hablamos de todo es Sí. todo. Sangre, cuerpos, cuerpos entrelazados, para no decir, pero también, híjole, qué miedo, ¿no? Sí, yo no sé qué nos podemos esperar de un futuro. O sea, si lo que estamos viviendo en presente ya es muy fuerte, como tú Ujú. lo dices, entras a una red social y te encuentras lo que sea, O sea, lo que sea. en Instagram ves hombres y mujeres ya sobre ropa muy pegada y no estoy espantado ni mucho Sí. menos. Solo creo que a veces digo, oye, hay niños de 8, 10, 12 años que les prestan el teléfono, adultos mayores que ya es una línea muy delgada. Sí, creo que es ese mismo tema del consumismo. Si la gente lo consume va a estar ahí y yo creo que ahora las redes sociales no les importa tanto de que si es muy fuerte o no. Es que la gente lo consume y si esto me está generando Ujú. millones de ingresos a mi red social, porque lo voy a ocultar o porque lo voy a quitar. Es el caso de X o Ujú. Twitter, como lo conocimos nosotros. O sea, Sí, tú entras ahí, te encuentras absolutamente todo, todo y no, todo. o sea, no estamos hablando de que necesariamente uno tenga que seguir ese tipo de No, páginas. O no. sea, Es en como tu TikTok, inicio, te exacto, es un aparece. algoritmo, entonces Sí. ya te sale y justo a veces uno está en público y abre el celular y es como, ¡ay! Entonces es muy curioso y sí me replanteo esa pregunta de nuevo, ¿qué nos podemos esperar ni tan siquiera en un año, en unos meses? Las redes sociales han evolucionado y evolucionan todos los días y tú lo decías al inicio, los algoritmos cambian cada semana, cada día. Por ejemplo, lo que a mí me funcionaba hace una semana, quizá ya mañana ya no me va a funcionar. Eso es frustrante, ¿eh? O sea, ya Sí. como creador de contenido que dices, ya estoy en mi zona de confort, ya tengo seguidores, ya, y, Creo que nunca se para de estudiar. O sea, creo que parte del trabajo de las redes sociales es estudiarlas todos los días, como te decía. A mí me ha tocado entender que hay temporadas en las que YouTube dice, dame videos largos. No, mejor videos cortos. No, que la retención quiero que sea y mayor. ni te avisan. Y no te avisan, no es como que te dicen, oye, cambiamos esto, Sí. cámbialo tú. No, 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 o sea, tú tienes que aprenderlo y aprender a estudiar y a leer las redes sociales. Y así con cada red social, te digo, mi red social principal es YouTube, Ujú. pero igual con TikTok, igual con Instagram, igual con Facebook, o sea, es todo un mundo súper Tengo una distinto. pregunta que hacerte que sería una pregunta que quizás mucha gente ya mayor de 30 se podría hacer. Hoy por hoy, con este éxito que has tenido, con toda esta formación, toda esta preparación constante, ¿en algún momento pensarías en tener un trabajo normal? Me encanta porque el adjetivo es muy curioso, pero un trabajo
de los que llamamos normales, no sé, en una oficina, en una empresa, ¿te has puesto a pensar en algún momento eso? Yo hablo de mi privilegio, porque afortunadamente nunca tuve un jefe, o sea, yo Ujú. fui mi propio jefe y Y no sabes gracias, qué bendición. claro, y le Yo agradezco, tuve un parque. y le agradezco a la vida haberlo entendido haber Sí. sido tan pequeño pero tan maduro en ese aspecto de entender que era mi responsabilidad y mi trabajo. Es Sí. decir, cuando yo empecé a ganar dinero lo pude haber gastado en fiestas, bla, bla, bla. No, yo lo invertí siempre en mi carrera y en mi futuro. Entonces, agradezco mucho esa parte y justo me da mucha risa la pregunta porque ahora que estoy con mi pareja, con mi novio, él Ujú. trabaja, digamos que en una oficina, algo normal, Trabajo entonces normal. siempre nos sentamos a decir, oye, pero Sí. es que tú esto, no, pero tú esto, entonces definitivamente no, no lo haría nunca en la vida. Agradezco tener el privilegio de poder haber creado mi propia empresa y mi propio medio de comunicación porque sí es muy fuerte, o sea, y yo esto va a sonar muy volado, muy conspiranoico, pero yo creo que vivimos en una Matrix y que muy poca gente logra salir de ahí, del sistema, es real. Y Ujú. lo veo con mis amigos, tanto los que son creadores como los que no, los que tienen una vida, entre comillas, normal. Y yo ya poniéndome así motivacional, pero yo le digo mucho a mi novio como que él tiene que emprender y tratar de salir de ese sistema al que nosotros siempre nos han enseñado porque yo lo hice, porque yo me atreví, o sea, a mí en la universidad me enseñaban, tú tienes que trabajar para un medio de comunicación y tienes que ir a un periódico, tienes que ir, y yo dije, nah, Que benditas redes yo, sociales, porque lo que decíamos hace rato, o lo que te venía diciendo, al final en las redes sociales el límite es el cielo. Cosa que sí en un trabajo, pues siempre va a existir una limitante, ¿no? Para que te incrementen el sueldo, sí, tiene que pasar un año, si es una buena empresa, porque hay empresas que lo hacen cada 3, cada 5. Los horarios, el nivel de exigencia, o sea, sí es una parte cómoda, que eso también es parte de esos sí, privilegios de la parte digital, que incluso la pandemia y esto, pues trabajabas en casa, sí, grabas, haces y tal. Pero sí la realidad es que creo que muchos se han percatado de esas bondades y muchos han dejado. O sea, mi caso, yo trabajé 12 años para una corporación en la cual agradezco y fui muy feliz, pero sí tuve jefes tiranos sí, que llegaban, mi hora de salida era a las 6 y entonces el jefe, que sabe quién es, llegaba 5:40 así de, ¡tenemos junta! Y así, nos metemos a la sala de juntas, yo decía, bueno, media hora. No, se iba a su oficina, tomaba llamadas, veía sus pendientes y a las 7 era de, ok, vamos a revisar temas. ¿Qué hay de ujú, nuevo? sí, ¿Cómo que qué hay de nuevo? Así de, oye, tenía una cena a las 7 de la noche y yo llegué a las 8 de la mañana y, o sea, ujú. hay tantas cosas que dices, sí, benditas redes sociales, no sé si te pasa, yo creo que sí, te dan esta libertad de poder vivir, porque a veces, José, los trabajos, aunque son bendecidos y agradecemos el trabajo, pero son cien esclavizantes. por ciento Yo, te repito, hablo desde mi privilegio y creo que yo entré en una burbuja por mucho tiempo porque solo me rodeaba de creadores, Ujú, de vamos a comer a las 11 sí, no hay problema, vamos a ujú. hacer esto, tal. Y empiezo la relación con mi novia hace 2 años aproximadamente y me toca entender la otra realidad que yo ya había olvidado porque ya no estoy con mi familia, Sí. estoy en otro país y entré en una burbuja, como te digo. Entonces, claro que me ha tocado entender que lo que tú comentabas es la realidad de muchos mexicanos y, bueno, en general en En el mundo, en Latinoamérica, el en el mundo, en el mundo. O mundo, sea, sí. ¿cuántos jefes no te obligan a quedarte más horas? Eso no te lo pagan No, como extra. no siempre. Algunas empresas, Exacto. hay grandes empresas que sí son conscientes, pero la Sí, mayoría no. sí, me atrevo a decir que la mayoría de las personas no se les retribuye ese porcentaje que se trabajó de más o de Y extra. bueno, y Entonces, no hablemos de los sueldos, que eso sí, también. exacto. Y entonces te iba a comentar que yo lo veo mucho con las personas con las que yo estudié periodismo, compañeros de carrera, que hoy los veo trabajando para un medio de comunicación y que sé, porque ellos me han contado lo que ganan o el salario, y yo digo, wow, gracias a la vida que me abrió esta puerta y que mi mente se expandió y que pude emprender otro camino totalmente distinto a lo que te enseñan y pues sí, el sistema te obliga a seguir ese camino. Yo fui disruptivo totalmente, me pudo haber salido mal, pero Ujú. afortunadamente no. Mi familia no entendía lo que estaba haciendo, yo sí y salió, pero entiendo que la realidad de la mayoría de las personas y sí es muy, muy triste. O sea, lo bueno es que las redes están y que nunca es tarde para empezar. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que existe una edad para convertirse en influencer y tener este estilo de vida? Porque hay mucha gente que a mí me lo ha dicho, no sé,
ven ahora lo del tema de TikTok. Cuando salió TikTok no se monetizaba. O sea, TikTok Shop tiene par de horas, Nada. literal. Entonces, tengo un par de amigas que hablan mucho de contenido de desarrollo motivacional y estas cosas. Y siempre le digo, ¿por qué no te subes a la...? No, es que ya estoy grande. No, es que ya voy tarde. TikTok tiene muchos... ¿De qué estás hablando? Sí. Si cada año en los TikTok Awards dan la revelación del año, ¿de qué me hablas? Pero claro, al no ser parte, lo primero que genera este cambio es el miedo. Sí. ¿Crees que existe alguna edad o qué piensas al respecto de toda la gente que te rodeas? Porque sí, muchos son jóvenes, pero no todos son tan jóvenes. Mira, justo mencionabas lo que yo iba a responder. En estos últimos TikTok Awards, perdónenme, se me olvidó el nombre, pero una de las categorías la ganó una maestra colombiana. Y justo ella en su speech, cuando recibía su premio, decía, a mí todo el mundo me decía que ya estaba tarde. Y estoy seguro que a ella le cambió la vida por Sí. completo. Y ella decía que empezó hace 3, 4 años, o sea, ya estando entre comillas grande para iniciar en las redes sociales. Entonces, ahí está la respuesta, nunca es tarde. O sea, hay abuelitos de que ves en TikTok y que se hacen virales y que les cambia la Sí. vida. Hay niños que les cambian. No, Bueno, no hay una edad. No hay una mascotas que les edad. hacen perfiles, que se hacen un Hay hasta éxito. mascotas que monetizan más que muchas Sí, yo, personas yo, yo amo uno juntas. que se llama Soy Titán. Es No, un... hay muchos. Lo amo, lo amo. Oye, pero también hay un tema. Al final hemos hablado mucho de la industria, hemos hablado mucho de la responsabilidad de contenidos y tal, pero algo que va este programa, José, que te lo decía cuando te hice la invitación para ser parte del Tiempo Perfecto, es hablar de los sueños. Y sin duda has tenido la gran fortuna de lograr tus sueños, de vivir como quieres, de poder ayudar a tu familia, porque sé Sí. que lo haces desde este trabajo. Todo esto que ha dado a mí no sabes cómo me emociona cuando fueron los primeros TikTok Awards, que reconozcan esto, que exista esa motivación. Los sueños siempre nacemos con ellos, Sí. los vas aprendiendo, los tienes, pero el mundo en general, José, muchas veces la sociedad, las circunstancias te hacen detenerte, te hacen poner un freno de mano. No todo mundo reacciona igual. Hay gente que se ha levantado, que ha podido, pero hay mucha gente que se queda en el intento. Y cuando te quedas en el intento viene este fenómeno de la frustración y es terrible. ¿Cómo ha sido en tu caso? Porque sé que además eres un gran soñador. O sea, te conocí con este furor de RBD y ver esta felicidad y hacer y mover porque además no solo fuiste, subiste contenido y estuviste ahí y fuiste parte de toda esta gira con todo el contenido que estuviste haciendo. Pero, ¿qué significa para ti los sueños? Dos, ¿qué falta construir en tus sueños? Porque si bien hoy lo hablamos y lo decimos claro, lo platicamos en unos minutos de forma muy sencilla, pero tampoco ha sido fácil. El hecho de separarte simplemente a los 21 años de tu familia, venirte a otro país, empezar de cero, construir, es un camino que no es sencillo, definitivamente. Para mí, los sueños significa todo. Los sueños son mi vida. O sea, yo sueño desde que tengo memoria. Y no me acuerdo quizá, pero mi mamá siempre me comenta algo y ella me decía, tú de niño a mí me decías que ibas a vivir en México. Órale. Ella dice que yo desde los 5 o 6 años yo le decía, yo voy a ir a México. Yo crecí mucho como con esta parte de México porque en Latinoamérica consumimos mucho contenido mexicano, telenovelas, Novelas, En mi Chavo caso, del claro, Ocho. en mi caso Rebelde, ese fue Sí. mi despertar. Y estamos hablando que yo vi Rebelde cuando yo tenía 4 o 5 años, o sea, yo ni entendía lo que ellos estaban hablando, yo conecté de alguna Sí, forma que no sé pero con la marcó, novela marcó una y me gran marcó generación. creciendo con ellos. Entonces, yo crecí por ese amor con México, ajá. Yo decía, ok, México, México, México. Me empieza el amor por el arte, de la comunicación. A los 15 años trabajé como presentador de un programa de televisión para niños. Y entonces ese fue como mi primer acercamiento al mundo de De los esto, ¿no? medios, De de los los medios. medios. Pero muy tradicional, o sea, ya sabes, vas con un guión y Sí. punto. De ahí termina eso, es cuando empiezo a hacer los videos en internet y se me empiezan a abrir las oportunidades. Yo desde Costa Rica empecé a recibir mucho público mexicano porque yo hablaba de noticias que sucedían en México, entonces empecé a tener mucha audiencia mexicana, de ahí surge la,
la oportunidad de venirme a vivir a México, una agencia me quería firmar y bueno, ya me ayudaban a tramitar todos los papeles, porque también no es como tan Sí, o fácil, sea, me ¿no? voy de ilegal, ¿no? Claro, aparte era en pandemia, Sí, imagínate, o sea, en todo ese momento no cerrado, habían más vuelos directos. lento. Yo tuve que irme de Costa Rica a Houston y de Houston a México porque no habían vuelos directos. Y empezar una vida de cero, como tú lo decías, a los 21 años era un niño, yo no Sí, tenía, no dimensionaba lo que yo estaba haciendo. Pero cuando me preguntan qué fue lo que a ti te dio fortaleza, y yo dije, uno, que estoy medio loco, y lo segundo, que siempre he sido soñador y que yo crecí con la idea que yo iba a hacer esto. Entonces, cuando a mí sí. se me abrió la oportunidad de venirme a México, yo ni lo pensé. Yo dije, me voy a mi familia, o sea, a mí me dieron la noticia y una semana después casi que yo ya estaba aquí. O sea, mi familia no fue que no lo pudo procesar, Ajá. pero cuando yo les di la noticia, ellos me dijeron, ya nosotros sabíamos que esto iba a pasar, porque yo de niño siempre lo Qué soñé, y padre. no solo con México, Hay gente a que lo que diría, me lo dedico, decretaste. lo decreté, así conocí a Selena Gómez, igual, de puro decreto, y yo decía, yo voy a conocer a Selena Gómez, no tenía ni los medios, o sea, estamos hablando que yo cuando hacía mis videos, por ejemplo, los hacía ahí con un celular, o sea, yo no vengo de una familia privilegiada, yo le trabajé, le chingué, como dicen los Sí, mexicanos, sí, sí, muchísimo por lo que tengo y no es fácil. claro. Pero creo que lo que me ha dado fuerza para seguir creciendo es decretarlo y soñarlo. Si no, te lo Y juro, prepararte también, sí, José, que 100%. eso es Todo es un importante. combo, pero que si no hubiera hecho todo eso, no estaría aquí sentado. O O sea, sea, o sea, el estar en México o la invitación a México sí fue un tiempo perfecto en tu vida. Te cambió la vida por completo. no, o sea, yo, es que ahorita me pongo a pensar y dije, estaba loco, ¿cómo en pandemia me mudo de país? Dejo Aparte, todo atrás, es más, yo cumplí 21 años y al día siguiente me vine, o sea, fue mi regalo de pero además cumpleaños. qué curioso las fechas, Sí, ¿no? todo fue Oye, así. porque además parte de sus sueños has tenido la oportunidad de entrevistar, como decías, Piso 21, a varios artistas, Patti Cantú. ¿Cómo fue ese acercamiento o cómo se dio? Porque sin duda, gran sueño cumplido también. Para mí es loquísimo, o sea, entrevistar a Patti Cantú, que yo la veía y era fan y cantaba sus canciones y luego estar ahí entrevistándole era loquísimo. Todas estas oportunidades se dan por medio de estar en México. O sea, aquí la industria es muy grande y así Ujú. como te conocí a ti, conoces a Sí, muchas personas. Entonces, sí, sí. siempre una persona te lleva a otra y cuando menos te esperas estás a un contacto de lo que ni te imaginas. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo, siempre he sido muy amiguero y muy sociable y así he conocido demasiadas personas que han visto mi trabajo y les ha gustado. Entonces es como, José, fíjate que tenemos una oportunidad, ¿quieres entrevistar a Patti Cantú? Y yo ese día así de que no me muero, o sea, ¿cómo que voy a entrevistar? O no sé, Piso 21 o artistas con los que yo crecí. Sí. Es muy loco, fíjate que la experiencia que tengo más marcada, yo soy fan de RBD, fue con Cristian Chávez, y es muy Ujú. curioso, fue para un Pride, una red social me Te llevó a su llevó. carroza, Ujú. y entonces nos citaron en un hotel, Para partir de para ahí. partir de ahí era como Ujú. que un desayuno, voy yo con uno de mis mejores amigos, que también es creador de contenido, y estamos ahí desayunando, tata, y me dice, ¿ya viste quién estás ahí? Y yo, no, y volteo y era Cristian Chávez y llama, o sea, sí como fan, pero era como rayos a una persona que yo admiré tanto y que yo era fan, está desayunando al lado mío. Y para mí era como, yo esto lo soñaba de niño, yo sabía que yo los iba Sí, a conocer o que iba a estar con ellos y ya Cristian me cae súper bien y ese día lo conocí más como persona sí. y como el artista, ¿sabes? Entonces es muy curioso y siempre cuento esa historia porque para mí es muy divertido acordarme. Capaz si él ya ni se acuerda, pero para mí me marcó Pero porque algo que me llama la atención, José, perdón que te interrumpa, es que hemos estado platicando y empezaste a hablar de los sueños y de estas anécdotas, te cambió la cara. sí, es que O sea, esos recuerdos de felicidad, fíjate qué curioso, porque uno en esta vida podrías decir, voy a prepararme, voy a hacer una fortuna. Cuando nos vamos de este mundo, no lo sé porque acá sigo y espero que sea por muchos años más. Pero lo que sí he visto es que cuando las personas se van, no nos llevamos nada de lo material. Nos llevamos esto. Nos llevamos estos episodios de felicidad, incluso los fracasos, que fue de me levanté, pude, sí, porque siempre he dicho que hay gente que los fracasos los ve del lado negativo. Yo le pongo esa palabra porque es como la conocemos, pero siento que los fracasos te hacen tocar el piso y decir, ok, ¿para dónde voy? Y el ver este cambio, cómo tu sonrisa, tu tono de voz cambia, me encanta porque es parte también de vivir esto, que no solo es la libertad y el decir, ay, me va bien y le he sí. trabajado, pero también atesorar eso creo que es el mejor pago porque eso te hace pleno. 100%. Yo creo que
como lo dices, el mejor pago que yo he tenido de la vida han sido las experiencias Sí. de poder vivir mis sueños y verlos materializados en la realidad. Como te decía, yo de niño jugaba de que, ay, voy a conocer a los de RBD y jugaba con mis amigos de eso, es loquísimo. O sea, yo a los 5 o 6 años jugaba con mis amigos de que, ay, vamos a jugar de que yo soy tal y tantos años después estar ahí en esa situación que yo había visualizado de niño es loquísimo y suena muy romantizable, pero claro que como tú lo dices, he tocado fondo muchas veces y me ha tocado decir, a ver, ¿qué sigue? Las redes sociales es un trabajo muy complicado y son muy cambiantes y te tienes que, es una montaña rusa, estás arriba, estás Nada abajo, más lo que subiste hoy, mañana ya no tiene valor. por supuesto, Se entonces es cancela. 100%, sobre todo porque son noticias, o sea, sí, Ujú. la inmediatez juega un papel muy importante, entonces, no, claro que me ha tocado aprender muchísimo y ahorita lo cuento como feliz y lo que quiero es que la gente sea consciente que a mí me ha costado, o sea, que no es como, me fui a México y me llegaron las oportunidades y todo fluyó, no, o Sí, sea, ha sido un claro. trabajo muy, muy fuerte. ¿Y qué sigue en tu carrera, José? Porque me ha tocado ver ahora que los creadores de contenido de repente ojalan para hacer shows que les va muy bien, o de repente un día sacan una canción, o de repente están dando conferencias en universidades, o empiezan a sacar sus propias marcas, o tanta diversidad que viene de la mano, pero que no es parte original de este formato. Es ya este tema de ser mediático, de ser conocido, te conviertes en una marca. Sé que has trabajado con muchas marcas en colaboraciones, no quiero mencionar para que no se vaya a sentir alguien, pero al final sí hay un trabajo de esto que haces por fuera también. ¿Qué sigue? ¿Qué has pensado? ¿Hacia dónde te diriges? Sé que, bueno, también van a seguir saliendo plataformas nuevas y te vas a seguir reinventando, pero ojo, esa parte ya es per se lo que haces. Pero por Sí. fuera seguramente hay cosas que de repente te ha tocado ver con compañeros que dices, oye, esto se ve bien o he pensado en esto. ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque al final los sueños, una cosa es llegar, pero cuando hablan de mantenerse es esta constante evolución. ¿Qué has pensado al respecto? Creo que lo que viene ahorita en mi vida es conectar con el público. A mí me han conocido por todos estos años La como pantalla. José, el tío José, el que da las noticias. Sí. Y justamente con mi mejor amigo, que también se dedica exactamente a lo ¿Quién el mismo. séptimo? No, Candrés Candrés. Peredo, Ah, él igual ya. hace Sí, sí. noticias. Y esto nadie lo sabe, ¿eh? Seguro me va a linchar luego por haber dado la exclusiva. Seguramente Gracias. cuando salga el podcast ya Ya salió al estará. aire. Sí. Pero ya estamos terminando todos los últimos detalles de nuestro proyecto, que es el podcast, Me justamente, encanta. donde nos van a conocer a nosotros como personas. Y justamente mañana tenemos el primer viaje juntos, ya como amigos, como ya el podcast materializado, nos vamos a Los Ángeles, entonces es muy loco ahorita estar hablando de los sueños y todo esto y decir, en unas horas tomo un avión a mi ciudad Ajá. favorita que yo veía como wow Sí. y voy por trabajo, entonces como, sí, mi tarea ahorita para ya no volarme y hablar tanto es que concentrarme en que las personas me conozcan como José, más allá de las noticias, conectar con el público y en los shows, puntitos suspensivos. Ahí lo Que se vengan dejamos. muchas cosas. Porque además conociéndote, sé lo movido que eres, sé que eres imparable. Y yo creo que debes de ser de las personas que está durmiendo y está maquilando ideas seguramente. Y seguramente también hay 1000 pláticas con 1000 colaboraciones, que ahora también esto, ¿no? De las colaboraciones entre creadores de contenido Sí. y dinámicas. Estoy convencido que tu carrera va a ir despuntando más y eso me alegra porque es al final te conviertes en una fuente de inspiración. Porque, José, muchas veces, insisto, hay personas que la sociedad te dice, tú no puedes, eso no es para Sí. ti. ¿Cómo crees que tú, midiendo 1,20 o tú con ese sobrepeso vas a... O sea, tantas tonterías que nos van provocando miedo Ujú. para detenernos. Lo he platicado ya 2 veces. El otro día escuché un video de Daniel Javif que me llamó mucho la atención el inicio, que decía es que, claro, el problema de eso, las personas que hablan de manera negativa, no es porque quieran lo que tú tienes, es porque no quieren que tengas nada. O sea, no es porque quieren lo tuyo, es porque quieren que no tengas. Sí. Y entonces con esa manipulación y toda esa mala, o hate, vamos a llamarle para hablar en el idioma digital, es terrible porque van enterrando los sueños de la gente. Y es Sí. terrible, José, vamos a estar vivos una vez y tenemos solo esta oportunidad de hacerlo realidad. Y eso me encanta de ti, que no te tienes, que es una cosa y otra y vamos a buscarle y vamos a crear y vamos a hacer esto, que una vez que cruzaste ese tiempo perfecto de llegar a México y decir, si fui capaz de esto,
de qué, o sea, ¿qué más puedo hacer? Que Sí. me imagino que en tu mente siempre es, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y ese qué más está increíble porque la gente te ve, te percibe. Y además de este ángel y de esta energía increíble que tienes, transmitir eso también ayuda a fomentar el que la gente cumpla sus sueños, el que sea, una familia, un viaje, una casa, una carrera, convertirse en creador de contenido, lo que sea. Creo que está increíble contar tu historia porque va a ser un bálsamo para mucha gente y eso pues es lo que necesitamos, porque hoy en día yo creo que tú que eres parte de todo este mundo digital, abrimos las plataformas y también hay mucha información negativa, la tele, información negativa, te sientas, hoy tuve pláticas y ya viste lo que hizo la presidencia y entonces que va a contestar o sea, creo que empezar a cambiar el switch y empezar también a reforzar lo bueno, creo que está increíble. Sí, yo siempre voy con una bandera hacia las personas de suéñalo. Si no lo sueñas, no lo vas a lograr porque no lo materializas en tu cerebro y creo que nosotros como seres humanos trabajamos de sueños, de anhelos. Yo siempre digo, aunque sea imposible, dilo. O sea, no es lo mismo decir, yo en algún momento voy a viajar a Europa, a decir, yo voy a viajar a Europa. Y eso yo creo que es la mejor enseñanza que yo le puedo dejar a las personas. Yo era fan de Selena Gómez y decía, yo voy a conocer a Selena Gómez a mis 8 años. A los 5 años la conocí. Por alguna razón del destino lo logré. Todo se acomoda. Pero porque lo dije y lo materialicé. Y así estoy hablando de Selena Gómez. Pues se puede hablar de cualquier cosa. Como tú dices, trabajo, viajes, familia, lo que sea. Aplícalo en tu vida y créetelo. Y algo importante, creer en uno. Porque si no crees en uno, entonces es como que le estás diciendo al universo, quiero, pero no quiero. Es broma, pero no es broma, ¿no? Al final no importa las carencias, no importa los límites que nos hayan puesto y muchos mentales. Simplemente es arriesgarse y yo creo que te ha pasado, en el camino suceden milagros. 100%. 100%, y soy testigo de eso, al 1000. Y que de eso, pues de ahí viene el nombre del programa, Al Tiempo Perfecto, de estos momentos en el que la oportunidad se cruza también con la disciplina, que eso al final, este es un trabajo que no conoce horarios, que no conoce días festivos, que no conoce bonos, que no conoce lo que en el mundo no normal podrían llamarle, pero que también tiene una parte interesante. José, muchas gracias de corazón por compartirnos tu historia, por abrir tu corazón, por contarnos estos nuevos proyectos y todo lo que has vivido y sobre todo seguir inspirando a muchas personas en que los sueños se pueden cumplir, no antes, no después, llegan al tiempo perfecto y que sin duda estoy seguro que esto va a cambiar la forma de pensar de mucha gente. No importa la edad, no queremos entrar en detalles, pero la realidad es de que los sueños se pueden lograr, pero hay que ser persistentes. Sí, al contrario, agradecerte a ti, a tu espacio por dejarme ser y por dejarme proyectar todo esto que es muy importante que las personas entiendan. Aprovechar a saludar a todas las personas que nos estuvieron viendo, que sigan apoyando también tu contenido. Y pues nada, yo aquí estoy siempre puestísimo para toda la información, los chismecitos, pero también para hablar de sueños. Eso me encanta. Y ya habrá otro episodio en el que pues ya invitemos a tu collab y platiquemos de esta nueva etapa, porque estoy seguro que habrá de eso 1000 cosas más que contar. Así que gracias, José. Y bueno, pues José González, tus redes sociales. Me pueden encontrar en cualquier parte como José González TV. Ok, como de TV. Ajá, muy bien, pues ahí está. Y ya saben, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados, subes todo al mismo tiempo. Todas partes, todo. Y todos los días, porque este mundo del entretenimiento cambia todos los días. Gracias a todos los que fueron parte de este episodio Al Tiempo Perfecto. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden suscribirse, compartir y pues pasar este chisme por todos lados, porque sin duda estoy seguro que le va a cambiar la vida a mucha gente y a inspirar que los sueños se pueden lograr. Nos vemos en la próxima. Gracias.